Buenas tardes, doctor Lago. Buenas tardes. ¿Me podrías explicar un poco así el contenido de las unidades de bariátrica y especialmente el reflujo, por favor? Sí, mira, David, el reflujo es algo que puede ocurrir en las técnicas de cirugía bariátrica. Lo que ocurre es que hay algunas técnicas que pueden producir más reflujo que otras. Y hay personas que tienen reflujo antes de la cirugía. Por reflujo entendemos que el líquido o el ácido venga para arriba del esófago y produzca esa sensación de quemazón retroesternal, ¿no? Entonces, ese reflujo puede estar presente antes de la cirugía, pues porque el paciente tiene una hernia hiato, o simplemente asociado a la obesidad o por muchos motivos. O puede ocurrir como consecuencia de una cirugía. Hay cirugías que producen un poquito más de reflujo que otras. La tubular, por ejemplo, la soplasia tubular, es una técnica que produce un porcentaje de reflujo relativamente alto, un 20% o así los pacientes pueden tener reflujo. Con lo cual es algo que hay que conocer antes de la intervención, porque si un paciente ya tiene un reflujo preoperatorio, pues a lo mejor hacer una tubular, pues quizá no es lo mejor, ¿no? Una tubular o una manga, ¿no? Que es como se conoce también esta técnica. Entonces a veces nos tenemos que ir directamente a un bypass. El bypass tiene varias ventajas respecto a una tubular, respecto a otras técnicas. La primera es que es una técnica que nunca va a producir reflujo, porque digamos que el estomaguito que dejamos arriba es tan pequeño que la cantidad de líquido y de ácido que se genera aquí y que pueda subir para arriba, pues es relativamente pequeño, con lo cual nunca vamos a tener, nunca no, porque decir nunca es difícil decir nunca, ¿no? Pero es muy poco probable que este paciente desarrolle un reflujo. Mientras que en otras técnicas, como es la tubular, por ejemplo, en la que dejamos un tubo de este tipo conformado en el estómago, sí que tenemos ese 20% de probabilidades, porque aquí la presión que se genera es muy alta, con lo cual es fácil que el contenido ácido pase para el esófago. Entonces, cuando una persona tiene un reflujo preoperatorio antes de la cirugía, no es aconsejable realizarle una técnica que puede incrementar ese reflujo, como es una tubular, habría que ir directamente a un bypass. O cuando una persona desarrolla un reflujo muy importante con una tubular o con una banda, por ejemplo, también puede ocurrir, pues en este caso, si tenemos que convertir a otra técnica, imaginemos que una persona desarrolla un reflujo importante con una banda, pues no debemos ir a una tubular, porque claro, es otra técnica que puede producirlo. El reflujo sería más, ¿no? El reflujo sería mayor o como mínimo se mantendría, con lo cual siempre hay que convertir a un bypass. El bypass es, bueno, pues como todos sabemos, es hacer el estómago mucho más pequeñito arriba y hacer una especie de cortocircuito en la parte baja del estómago para que una parte del alimento no se absorba. Pero en ese sentido tiene esa ventaja, es una técnica que no genera reflujo. Entonces, si venimos de una persona que ya tiene un reflujo preoperatorio o de una persona que ha desarrollado un reflujo con una técnica como una tubular o como una banda gástrica, pues debemos hacer un bypass, lógicamente. No debemos hacer una técnica que genere ya de entrada un riesgo de reflujo. Imaginamos que una persona viene a consulta y te viene pues, con una dosis de omeprazol muy alta, con una cosa de eso, es una persona que tiene que dormir con cuñas en la cama porque por la noche le viene líquido a la boca, y claro, a esta persona no le debemos hacer una tubular o una banda. Si se la hacemos habría que corregir la causa del reflujo, pero bueno, en general no se lo deberíamos hacer, deberíamos ir directamente a un bypass. Y ahora imaginemos que una persona viene a consulta que se ha hecho una manga o una tubular, que es esta, o una banda gástrica, y tiene un reflujo muy importante que no responde a la medicación habitual. Pues tenemos que ir a un bypass, tenemos que convertir esta tubular a un bypass de aquí a aquí, o quitar la banda y hacer un bypass. Eso nos permitiría corregir ese reflujo. ¿Y se desaparecería el reflujo, doctor? Claro, porque ten en cuenta que aquí el estómago que dejamos tan pequeñito que la secreción de líquido y de ácido es muy pequeña. Entonces no hay tanta presión como se genera en una tubular o en una banda, ¿no? Sí, lo entiendo. Entonces aquí el reflujo desaparece o digamos que el riesgo de que se produzca es muy bajo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nada, encantado de ahí, como siempre.